En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos. Hoy nos reunimos con alegría en este tercer domingo de Pascua, los sacerdotes, algunos pocos miembros de nuestra comunidad, para unirnos en oración con toda la Iglesia y pedir a Dios por las necesidades de todas nuestras familias, por las necesidades del mundo entero. Ahora, en este tiempo de pandemia, pedimos de manera especial por todos los que se encuentran atendiendo esta situación de emergencia, por todas las familias que están en sus casas haciendo oración y pidiendo a Dios para que pronto superemos esta crisis. Para participar dignamente en esta celebración, pidámosle perdón a Dios de nuestros pecados. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. En esta misa pedimos, además de pedir por nuestras autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, en ese tiempo de pandemia, pedimos por nuestros doctores, enfermeras, por todos los que están atendiendo esta situación de emergencia. Pedimos también por cada una de las familias de nuestra comunidad parroquial, por los sacerdotes, el Padre Aurelio, el Padre Humberto. También pedimos por las necesidades de la familia Díaz Enríquez, María de Jesús López y familia, Miguel, Óscar y Omar Luquín Curiel, Carlos y Gaby, Montserrat y Carlos, en el cumpleaños de Mónica y Erika García, por la salud de Celia Contreras Gómez, Carmen Chávez Becerra, Esperanza Sosa Núñez, Francisco Javier, Jaime Omar, Fernando Galera, por el eterno descanso de Pedro Anguiano Hernández, Elías Díaz, Raúl Sotelo Ríos y las ánimas benditas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros prodigiosos y señales que Dios realizó por medio de él, que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocupara su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió el Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor, que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente el Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que desde su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha.
al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. 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 Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Muy queridos hermanos, hermanas, el día de hoy la liturgia nos presenta 3 lecturas muy importantes que nos dan una continuación de lo que se viene dando el proceso de el misterio de la salvación. De tal manera que después de todos estos acontecimientos del nacimiento, de este crecimiento y desarrollo natural por parte de nuestro Señor Jesucristo, y que al final de todo concluye con la muerte de nuestro Señor en la cruz, derramando su sangre por amor a nosotros, no termina ahí, sino que viene la continuación para esperar este encuentro particular con la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, durante este proceso, todos aquellos seguidores, todos aquellos que eran discípulos y todos aquellos inclusive que Jesús los había nombrado como sus apóstoles, sus íntimos amigos, después de este acontecimiento de la cruz, terminan tristes, desilusionados, terminan en su momento con miedo, terminan con la esperanza caída. Sin embargo, para nuestro Señor Jesucristo no es término de nada, es continuación del misterio de la salvación para el ser humano. De tal manera que en su momento Jesús va nuevamente al encuentro de estos hombres que en su momento habían perdido ya toda ilusión de saber que habían encontrado a alguien en el cual podían depositar toda su confianza, en Jesús. Por eso, este evangelio que hemos escuchado el día de hoy nos habla precisamente de cómo el Señor, aún en medio de nuestra tristeza, de nuestra angustia, de nuestra desilusión, de nuestras desolaciones, el Señor siempre va a salir a tu encuentro y jamás te va a dejar solo. El Señor siempre va a estar contigo, va a buscar la manera de cómo ir en este camino acompañándote para que no te desvíes. Estos discípulos que iban al pueblo de Emaús ya llevaban 11 kilómetros recorridos, de tal manera que en cierta forma pues en aquel entonces pues no había aviones, no había trenes, no había camiones, era caminando físicamente, por lo tanto 11 kilómetros caminados siempre te agota, y a pesar de eso el Señor pide hacer un esfuerzo más, pide que en su momento se concentren, y es por eso que les empieza a recordar todos los pasajes de las Sagradas Escrituras que hacían referencia a Él, para que en su momento ellos pudieran entender cuál era la finalidad por la cual ellos fueron elegidos, pero también cuál era todo el contexto en base a lo que se tenía que vivir y lo que tenía que padecer nuestro Señor Jesucristo para llegar a este punto, para llegar a este culmen. De tal manera que el Señor nos invita en primer lugar a volver a la palabra, nos invita a volver a las Sagradas Escrituras para empaparnos de ella, para conocer más de ella, para sentirnos refugiados también de la palabra, y para en su momento encontrar en la palabra la esperanza, la alegría, la ilusión, el sueño. Y eso genera entonces en la persona la oportunidad de sentirse que no está solo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, de una forma muy astuta, logra en su momento llegar al corazón de las personas, haciéndole el recordatorio de lo que las Sagradas Escrituras en su momento hacían noción a Él. Y por otro lado, Él, haciendo que iba a otro lugar, permite que los discípulos le pidan a Él: quédate con nosotros, no te vayas. Ese quédate con nosotros ya significaba para los discípulos la alegría, la emoción de saber que había algo en su corazón que les hacía notar que ya conocían a ese personaje que iban con Él, y de tal manera que no querían que no se fuera, querían que se quedaran con Él.
Y Jesús les cumple ese deseo. Vivir un encuentro personal con Él. ¿A través de qué? A través de la Eucaristía. Por eso, todo cristiano bautizado, por eso todo aquel evangelizado, por eso todo aquel que tiene la oportunidad de vivir este encuentro con el Señor a través de la Eucaristía, no debe de perdérsela. Ciertamente, hoy por esta circunstancia que estamos viviendo en relación a la pandemia, es complicado pues que la comunidad se congregue y que físicamente esté viviendo y recibiendo el cuerpo del Señor. Sin embargo, una vez terminado este acontecimiento y se nos dé la oportunidad de poder convivir en la Eucaristía como asamblea cristiana, pues vivir en plenitud este encuentro con el Señor. Y todos estamos invitados, porque la Eucaristía precisamente te da la oportunidad de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Para qué? Para alimentarte, para fortalecerte, para darte las herramientas necesarias y seguir adelante, seguir con la frente en alto, seguir caminando, de tal manera que de la mano del Señor tengas las miles de posibilidades de seguir trascendiendo. Por ello, el Señor nos invita a vivir este encuentro con Él de una forma muy especial, a través de la fracción del pan. Tenemos entonces dos elementos que nos invita a llenarnos, a nutrirnos de su palabra, para que lo podamos conocer más, para que en su momento podamos descubrir en Él qué es lo que Él quiere también para nosotros. Y por otro lado, nos encontramos a través de este encuentro de las sagradas, de la Eucaristía, que nos invita a fortalecernos ahora a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro espíritu, recibiendo su cuerpo y su sangre. Y la tercera parte al cual el Señor nos invita y que les hace notar a estos discípulos es regresar nuevamente al punto donde se encuentran reunidos los demás discípulos que también están en oración, de tal manera que todo cristiano está invitado a llenarse, empaparse de las Sagradas Escrituras, a vivir con plenitud el encuentro del Señor a través de la Eucaristía, y tercero, a convivir, a encontrarse con el hermano, a platicar con el hermano, a estar con el hermano. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda respaldar con el hermano, pero por otro lado también pueda respaldar al hermano. Y esto significa entonces ya en este ambiente de comunión, en este ambiente de comunidad, pues buscar las diferentes alternativas de estar siempre apoyándose, de estar siempre generando este contexto de caridad, este contexto de amor, este contexto de solidaridad. Y, por ejemplo, hoy que estamos viviendo esta circunstancia, no solamente en la nación, sino en todo el mundo, es cuando habremos de estar en ese sentido precisamente de solidaridad. En este tiempo, en esta etapa, en este momento, ¿qué puedo yo hacer por mi hermano, por mi vecino, por mi amigo, por aquella persona conocida del trabajo que en su momento quizás está más necesitada que yo? Este es el momento particular precisamente donde a través de esa comunión que nos invita el Señor, que nos invita a regresar a este encuentro de asamblea, que nos invita a regresar a este encuentro de convivencia, es ahí también donde nosotros hoy podemos poner en práctica esas cualidades que el Señor nos ha regalado. Por lo tanto, tres elementos importantes que el Señor nos invita a vivir, tres elementos importantes en los cuales el Señor desea que nosotros podamos hacerlos vida. Regresar a la palabra de Dios para encontrarnos con Él, conociendo más de Él, conociendo más de la historia. Vivir este encuentro con el Señor a través de la Eucaristía, alimentándonos de su cuerpo y de su sangre, y regresar al centro, al punto donde se reúne el pueblo, la iglesia del Señor, en el cual podemos seguir como hermanos en esta unidad, luchando uno con otros y dejándonos acompañar por la gracia del Señor.
Juntos hagamos nuestra profesión de fe. Digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo, inaugurado ahora en la Pascua del Señor. Digámosle confiadamente todos juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz de Cristo, que trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por cada una de las familias de nuestra comunidad, para que el Señor las bendiga, les ayude a vivir la solidaridad, la unión familiar en este tiempo de recogimiento. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, por todos nuestros difuntos, quiero pedir de manera especial por el esposo de la señora Patti, la presidenta de colonos de la colonia CTM, que hace 2 días falleció, para que el Señor a todos nuestros difuntos los tenga gozando del descanso eterno. Roguemos al Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te hemos pedido, para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, concebemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos
este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es El Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por este mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Maximiliano y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco y a todos sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a Dios que así como se acercó a los discípulos de Emaús para consolarlos, para fortalecerlos, para hacerles saber que no estaban solos, que de la misma manera se acerque también a todas nuestras familias que están sufriendo por el aislamiento, la falta de los recursos, las angustias que tienen ante las incertidumbres de la vida. También Cristo se acerque a ellos para consolarlos, fortalecerlos, hacerles saber que no están solos. Pidámoselo a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos de un mismo pueblo y hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Nos ofrecemos el saludo de la paz. La paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, nosotros ten piedad. Este es Cristo. Él es el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo
al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quisiera decirles que no están solos. Los sacerdotes pedimos todos los días por ustedes, y aunque por el momento no se está celebrando la misa con ustedes de manera presencial, sí los tenemos en cuenta en nuestra misa individual. Los 3 sacerdotes a lo largo de la semana estamos celebrando la misa, estamos pidiendo por ustedes, por sus intenciones, sus necesidades, también por las intenciones que hacen llegar a la notaría, por teléfono o de manera presencial. Y también quiero aprovechar la oportunidad que los 3 sacerdotes nos estamos reuniendo de manera frecuente y estamos haciendo un proyecto donde queremos invitarlos a cada uno de ustedes a reavivar su fe, a vivir su fe de manera especial en familia. Cada familia es una célula de la iglesia, son parte de la iglesia. El padre, la madre, son las cabezas de esa iglesia. Y queremos invitarlos a ustedes, padres de familia, a que hagan cabeza en su propio hogar, dirigiendo la oración a Dios, reuniendo a su familia para rezar el rosario, para meditar la palabra del Señor todos los días, ya sea con la ayuda de un misal, con la escritura. Y también queremos invitarlos de manera especial a que crezcan en su fe. Los sacerdotes hemos diseñado un proceso para que puedan crecer en su fe. Si alguna familia está interesada, puede contactarse a la notaría en los horarios de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y dar su nombre, su teléfono, su dirección, para ponernos en contacto con ustedes, irles dando los medios, irles dando la capacitación para que pueda ser cada uno de ustedes agentes de Dios en su familia. Les quiero agradecer sus oraciones en este tiempo en que pues Dios me dio un descanso necesario y pues me mandó al hospital unos días. Gracias por sus oraciones. Ya estoy aquí de nuevo con ustedes, siendo parte de esta comunidad. No sé si alguno de los sacerdotes quiera dirigir algunas palabras. Damos la bendición. Voy a dar la bendición solemne en este tiempo de Pascua. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y los ha hecho hijos suyos, y los ha llenado con sus dones, les alegre con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Damos la bendición juntos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe para siempre. Amén. Alegrados por la presencia de Dios en nuestras vidas, como lo experimentan, Con esa alegría del amor del Señor y como ya lo decía el señor cura, en esta experiencia del Señor podemos seguir viviendo con alegría nuestra Eucaristía durante la semana en nuestras familias y vivir en paz. que pasen todos un feliz domingo.